Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver otro ejercicio de análisis de circuitos eléctricos. Se nos pide calcular la resistencia total del circuito, la corriente total, además las corrientes que están aquí, es decir, la corriente que circula por cada resistencia y además el voltaje en cada resistencia. Se toma el sentido convencional de la corriente como si saliera por el polo positivo, entonces sale una corriente total por aquí. En este punto se reparte en una corriente I1 y en una corriente I2, es decir, una corriente I1 que es la corriente que circula por la resistencia de 150 ohms y en una corriente I2 que es la que circula por una resistencia de 300 ohms. Por lo tanto, la corriente total, que no la conocemos aún, es igual a la suma de I1 más I2. ¿Por qué? Porque la corriente total en este punto se reparte en una corriente I2 y en una corriente I1. Entonces, en este punto nuevamente pues las corrientes van a salir de este punto, si la corriente I2 y la corriente I1, que es la corriente total, en este punto pues va a seguir recorriendo el cable y en este punto pues se va a repartir en tres corrientes, para acá y para acá, es decir, una corriente I3 que es la que va a circular por la resistencia de 200 ohms, en una corriente I4 que es la que va a circular por esta de 100 ohms y en una corriente I5 que es la que va a circular por esta de 100 ohms también. Entonces en este punto esas corrientes I3, I4 e I5, que es la corriente total, que aún no conocemos, pues nuevamente va a salir de este punto porque se encuentran por ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces sale la corriente total y en este punto se reparte para esta resistencia de 200 ohms, es decir, una corriente I6, y luego este otro camino agarra por la resistencia de 50 ohms, que es la corriente I7. Nos vamos a hallar cada una de las corrientes. Como dato se nos da la corriente I1, que es 33.33 miliamperios, la corriente I3, esta que está aquí, que es de 10 miliamperios. Por deducción podríamos fácilmente pues saber cuál es la corriente que es esta y esta, porque vemos que ambas resistencias son iguales, pero lo voy a hacer por el método convencional y luego al final les digo cómo por deducción. Aquí pues vemos que la corriente total pues es I1 más I2. ¿Por qué? Porque aquí la corriente total se reparte en dos caminos, para acá y para acá. Para poder conocer la corriente total necesitamos conocer pues el valor de la resistencia total para aplicar la ley de Ohm. Vamos de derecha a izquierda, vemos que estas dos resistencias están en paralelo, podemos hallar una resistencia equivalente, es con la fórmula. Cuando son dos resistencias aplicamos la fórmula de multiplicar cada resistencia entre la suma de cada resistencia. 200 por 50 entre 200 más 50 es 40 ohms, por lo tanto vamos a poner una resistencia de 40 ohms que reemplace estas dos. ¿Sí? También aquí tenemos estas tres en paralelo, ¿sí? Como están en paralelo, para poder sumarlas no basta con sumar 200 más 100 más 100. Tenemos que hacerlo pues para resistencia en paralelo. Si estuvieran en serie pues fuera más fácil sumarlas. Entonces, vamos a sumarlas así. Cuando son dos se aplica la fórmula esta de que se multiplican cada resistencia entre la suma, pero cuando son tres pues ya cambia un poquito la situación. Como son tres resistencias podemos aplicar una fórmula en la cual es 1 entre el inverso de cada resistencia. El inverso es 1 entre 100 más 1 entre 200 más 1 entre 100, el valor de cada resistencia. Entonces, pero aquí ¿cómo le hacemos? Pues esta es una suma de fracciones, algo básico, pero les doy un recordatorio. Vamos a tomar un número que divida estos tres exactamente. Vámonos, por ejemplo, si decidimos, es un número exactamente, o sea, que divida al 100, al 200 y al 100 sin dejar decimales. Pues ese es el 200, porque el 200 divide al 100, divide al 200, 200 entre 100 es 2, 200 entre 200 es 1 y 200 entre 100 es 2. Es el número que divide a los tres números, ¿sí? Si hubiera sido el 500, pues no, porque pues 500 entre 100 es un número entero, sí, pero 500 entre 200 es 2.5, pero además tenemos que irnos por el número más bajo y que nos dé un resultado exacto al dividir entre cada denominador de la fracción, y ese es el 200. Entonces, me voy aquí en esta parte, o sea, esto, ya les dije que tomé el 200, me voy a esta parte ahora. Entonces sigue de igual manera 1 entre ese número que tomé, bueno, que dije que iba a ser el denominador de las tres denominadores, pues el 200. Entonces 200 va a multiplicar a cada fracción, 1 entre 100 más 200 entre 1 entre 100 más 200 entre 1 entre 200.
Y entonces después de esto, entre el número ese que elegimos, que es el 200. 200 entre 100, pues es 2, ¿sí? Entonces aquí en esta parte, a ver, permíteme. Aquí lo pongo, 2. Luego, 200 entre 100, pues es 2 también, ¿sí? Entonces aquí lo pongo. Entonces aquí 200 entre 200 es 1, entonces aquí lo pongo. Entre ese número que tomamos. Ahora, 1 queda 1 entre la suma de 2 más 1, eso es 5, entre 200. Entonces 1 entre 5 entre 200, aplicamos la ley de la tortilla, este multiplica el de arriba entre el 5, entonces eso es 40, 200 entre 5 es 40 ohms. Quiere decir que la resistencia equivalente de estas tres es una de 40 ohms. Y ahora pues en esta aplicamos la fórmula de para dos resistencias, 300 por 150 entre 300 más 150 y nos da una resistencia de 100 ohms. Entonces pues reemplazamos las resistencias equivalentes, la de 40 ohms, que era la de que reemplaza la de 200 y la de 50, esta de 40 que reemplaza las tres en paralelo de 100, 100 y 200, y esta de 100 ohms que reemplaza la de 300 y 150 ohms. Sumamos las tres como están en serie, podemos obtener la resistencia total sumándolo directamente. 40 más 40 más 100 es 180, la resistencia total son 180. Y para obtener la corriente pues dividimos el voltaje entre la resistencia total. 9 voltios entre 180 nos da 0.05 amperios, que es lo mismo que 50 miliamperios si multiplicamos por 1000. Si convertimos de amperios a miliamperios, al multiplicar por 1000 nos da 50 miliamperios. Ahora, la corriente total pues ya sabemos que es 50 miliamperios. Habíamos dicho al inicio que pues es igual a I1 más I2, pero conocemos I1. I1 es 33.33 miliamperios, ¿sí? Más I2. Si la corriente total es 33.33 miliamperios más I2. Conocemos I1, que es esto, 33.33 miliamperios. Entonces podemos obtener I2. Sí, entonces I2 despejamos es igual a 50 miliamperios, que es la corriente total, menos 33.33 miliamperios. Esto es un poquito de álgebra básica, es un despeje. Entonces I2 es igual a 50 miliamperios menos 33.33 miliamperios. Entonces I2 es lo mismo que 16.67 miliamperios. Entonces por aquí salen 50 miliamperios. Entonces por aquí salen 50 miliamperios por la pila. En este punto se reparte en una corriente de 33.33 miliamperios y en una de 16.67 miliamperios. Ahora, nos dieron el valor de I3, que es igual a 10 miliamperios, ¿sí? Como 50 miliamperios se reparte en I3, en I4 y en I5 también. Conocemos esta que es 10 miliamperios. Vamos a usar un poquito de lógica. Esta resistencia es de 200 ohms. Y por aquí pasan 10 miliamperios. Quiere decir que el restante, que son 40 miliamperios, se va a repartir en esta resistencia y en esta resistencia. ¿Sí? Los 40 miliamperios. Por esta y por esta. Pero las dos son del mismo valor. Entonces, como son del mismo valor, por cada resistencia va a circular la misma corriente. Entonces, esos 40 miliamperios se va a repartir en dos partes iguales. Por lo tanto, por aquí van a pasar 20 miliamperios y por acá 20 miliamperios. Entonces I4 es igual a 20 miliamperios. E I5 también es 20 miliamperios. Y lo podemos comprobar. 10 miliamperios que es I3 más 20 miliamperios que es I4 más 20 que es I5. I5 es igual a 50 miliamperios, que es la corriente total del circuito. Ahorita vamos a calcular las corrientes que circulan por acá. Aquí tengo cada uno de los valores de las corrientes. Ahora lo que voy a hacer es obtener los voltajes. Primero voy a obtener el voltaje de la resistencia de 150 ohms. VR 150, es decir, voltaje en la resistencia de 150 ohms. Conocemos la corriente y pues el valor de la resistencia, pues aplicamos la ley de Ohm, corriente por resistencia y obtenemos el voltaje. Entonces 0.33, aquí es 0.03333 por 150 es 5 voltios. Quiere decir que entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, y este punto hay 5 voltios.
Y como la resistencia de 300 ohms también está conectada a las mismas terminales, pues también va a haber 5 voltios en la resistencia de 300 ohms. Lo pueden comprobar. Multipliquen 0.01667 amperios por 300 y les va a dar 5 voltios también. Entonces por la resistencia de 300 ohms, por ahí hay un voltaje de 5 voltios. Ahora, vamos a obtener el voltaje en la resistencia esta de 200 ohms. ¿Cuánto voltaje hay entre este punto y entre este punto? Si la corriente I3 es igual a 0.01 amperios, que es 10 miliamperios, es decir, multiplicamos 0.01 amperios por 200 ohms y nos da 2 voltios. Quiere decir que entre este punto y este punto hay 2 voltios. Y como estas están en paralelo y esta, en cada una también hay 2 voltios, porque comparten las mismas terminales. Por lo tanto, la resistencia de 200, la de 100 y la de 100 tienen todas, bueno, cada una 2 voltios. Esos 2 voltios, pues, como están conectadas en paralelo, pues tienen el mismo voltaje. Entonces, voltaje de la resistencia de 200 y de cada una de las 100, 2 voltios cada una. Ahora, ¿cómo obtenemos? Aquí vamos a llamar la resistencia de 200 ohms, esta que está aquí, para diferenciarla de esta la vamos a llamar RX y a esta RY. ¿Sí? ¿Conocemos el valor de la resistencia? Sí, pero no el valor del voltaje ni de la corriente, mucho menos. Podemos hacer deducción. Voltaje total es igual a 5 voltios, que es el que hay en... Recuerden que el voltaje en un circuito en serie se reparte en sus elementos. Quiere decir que esos 9 voltios se van a repartir entre este punto, entre este punto y este punto, y entre este punto y este punto. Entonces, pues se va a repartir. ¿Por qué? Porque estas que están aquí, es decir, están en serie. O sea, esta está en paralelo con esta. Estas 3 están en paralelo y estas 2 están en paralelo, pero en conjunto esta está en serie con la suma de estas 3 y en serie con la suma de estas 2. Quiere decir que esos 9 voltios se van a repartir en esas 3 partes. En estos puntos que compartan las 2 resistencias, pues hay 5 voltios. Aquí hay 2 voltios, entonces voltaje total es igual a 5 voltios más 2 voltios, por lo tanto, por reducción, pues aquí debe de haber 2 voltios para que sea 9 en total, ¿no? Entonces, 9 voltios es igual a 7 voltios más VRX. Entonces VRX es igual a 2 voltios. Por lo tanto VRY también es 2 voltios porque está en paralelo con esta resistencia RX. Entonces ya conocemos el voltaje en cada resistencia. Como ya conocemos el voltaje, pues podemos obtener la corriente. Entonces I6 es igual a VRX, el valor de la resistencia de 200 ohms, entre RX es igual a 2 voltios, entre 200 es igual a 0.01 amperios, igual a 10 miliamperios. Quiere decir que por aquí circulan 10 miliamperios. Entonces por deducción aquí deben de circular 40 miliamperios, porque la suma de estas dos me da 50 miliamperios. Entonces lo hacemos, I7 es igual a VRY, entre RY es igual a 2 voltios entre 50 ohms, es igual a 40 miliamperios. Y aquí lo estamos viendo. Sin haber hecho todo lo que hicimos, también pudimos haberlo hecho de la siguiente manera. Nos estaban dando la corriente I1, ¿sí? 33.33 miliamperios. Y como esta es la mitad de esta, como esta es menor que esta, la mitad, quiere decir que pasa el doble de corriente por aquí que por acá. Entonces así hubiéramos obtenido el valor de esta corriente. Entonces ya hubiéramos sabido pues cuál es la corriente total del circuito. Y ya en base a la corriente total hubiera sido más fácil obtener lo demás. Igual por deducción aquí. Estas dos son iguales, circula la misma corriente y pues el restante circularía por acá.